Bueno, entonces, hacia el final de la clase pasada, acuérdense que lo que estuvimos viendo es caracterizando a un tipo de materiales que eran los conductores, en los cuales había cargas que se podían mover a distancias macroscópicas. Esas cargas típicamente van a ser los electrones, que se van a desplazar de acuerdo a campos eléctricos externos o lo que fuera, de manera tal de distribuirse sobre cada conductor para que en el equilibrio, o sea, y lo que va a ocurrir es que ese desplazamiento se va a dar hasta que no haya más aceleraciones, hasta que no haya más campos netos sobre las cargas. En ese momento las cargas se van a quedar en reposo. Entonces, en la situación de equilibrio, siempre suele haber una redistribución de cargas hasta esa condición. Entonces, en el equilibrio las cargas se redistribuyen para anular el campo dentro del conductor, ¿está bien? De manera tal de que no haya más movimiento de carga, porque si no, no estaría en el equilibrio. Y entonces, lo que habíamos visto era que para conductores lo que obteníamos, eso era válido para conductores en presencia de campos externos, también para conductores que estaban en ausencia de campos externos, pero cargados. Entonces, el exceso de carga se iba a redistribuir de manera tal de anular el campo adentro. ¿Vale? Y en todos los casos, lo que ocurría era que la carga estaba solo en la superficie, y obviamente no estaba distribuida uniformemente, ¿no? Acá tengo densidad de carga negativa, acá no tengo casi densidad de carga, acá tengo densidad de carga positiva. Lo mismo acá, tengo más densidad de carga aquí que aquí. Y lo que se ve es que esta densidad de carga lo que hace es, obviamente, eh, reflejar que existe un campo sobre la superficie externo, ¿no? Porque adentro ya vimos que tiene que ser cero, pero hacia el campo sobre la superficie tiene dirección normal, y además vimos, haciendo Gauss, la clase pasada, que el campo, la componente normal del campo, era proporcional al sigma de la región. Entonces, en esta zona que tengo mucho sigma, el campo es más fuerte que, por ejemplo, en esta región que el sigma es más débil. Otra cosa que vimos es que, como consecuencia del campo interno es igual a cero y que sobre la superficie el campo solo es normal, ¿se acuerdan? Vimos que V, el potencial electrostático de todo punto del conductor en el equilibrio, es constante. Así que todo el conductor se llama un equipotencial. Cualquier punto tiene el mismo potencial electrostático. Bueno, y vimos un ejemplito donde explicábamos el efecto de punta. O sea que el hecho de que la distribución de cargas sobre la superficie no es homogénea, y lo que vimos es que, en particular, en las regiones donde tengo un radio de curvatura menor, o sea, es una punta más puntuda, se acumula más sigma, por lo tanto los campos son más altos ahí. Y eso se llama efecto de punta. Bueno, ahora lo que quiero preguntarse es lo siguiente. Supónganse que yo tengo un conductor cargado. ¿Qué significa? Que tiene un exceso, en este caso, de carga positiva. Ahora, lo que yo me pregunto es, bueno, imagínense que al principio el conductor está descargado y yo fui de a poco trayendo las cargas para cargarlo de esta manera. Entonces me pregunto, ¿cuánto trabajo tuve que hacer para cargar este conductor? O sea, en otras palabras, ¿cuánta energía electrostática está almacenada en este conductor cargado? ¿No? La energía que yo usé para cargarlo ahora está metido está reflejado en el hecho de que este conductor tiene un exceso de cargas que hace que yo haya tenido que invertir cierta energía en cargarlo. Entonces, esa energía que invertí está de alguna manera almacenada en ese conductor. Entonces, para cargarlo, imaginemos lo siguiente, imaginemos que en algún punto del proceso ya está medio cargado y yo lo quiero seguir cargando y me voy a preguntar cuánta energía tengo que invertir para traer un nuevo infinitesimal de carga hasta este punto, ¿está bien? Y depositarlo sobre la superficie del conductor. Ese va a ser el proceso de carga, ¿está bien? Entonces, el conductor ya tiene una carga Q, ¿cuánto cuesta agregarle una nueva carga delta Q? Incrementar su carga de Q a Q más delta Q. Estaría buenísimo si alguien me puede responder rápidamente cuánto vale. En teoría. O sea, no un número, sino cómo puedo darme cuenta yo cuánta energía tengo que hacerlo rápidamente con los conceptos que ya desarrollamos. ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo?
Con el potencial. Muy bien, sí, con el potencial. ¿Por qué? Pues justamente, si yo conozco el potencial al que está este conductor, ¿qué significa el potencial? Justamente eso. ¿Cuánta energía tengo que hacer para traer desde el infinito una carga y acercarla hasta acá? Entonces, eh, perdón, el potencial es el trabajo que tengo que hacer por unidad de carga que estoy trayendo. Entonces, la energía que tengo que invertir, por lo tanto, la energía en la que voy a incrementar la energía del conductor, es el potencial, porque tengo que traer la carga hasta este punto, y este punto está el potencial B, porque todo es un equipotencial, no importa dónde la deje, todo es un equipotencial. Entonces, B por la carga que traigo es la energía que estoy incorporando de nuevo al conductor. Entonces, el incremento de energía es el potencial al que ya estaba por delta Q, que es la carga nueva que estoy poniendo. Ahora, Perdón, sí. una preguntita. Esa relación que pusiste ahí, que también la habíamos visto la clase pasada, y no entiendo de dónde salía. O sea, es lo de que. Sale de la definición, ¿te acordás? Nosotros habíamos Claro, visto que... pero, Sí, perdón. perdón, es que yo me acuerdo la de B igual, W, o sea, trabajo dividido por unidad de carga. Claro. Entonces, como es una fuerza conservativa, el trabajo es igual a U. Y entonces por eso ahí pusiste U. No sé, como que no me Claro, acuerdo de dónde. claro. Lo que habíamos calculado, como la fuerza es conservativa, la fuerza eléctrica, podíamos asociarla a una energía potencial electrostática que era esta Claro, U. perfecto. Entonces La energía reemplazaste eso. potencial electrostática por unidad de carga que traigo, así definimos el potencial electrostático. Entonces, cada vez que yo tengo una variación de un, una carga y la traigo, si calculo la energía, eso es la energía potencial electrostática. Si la divido por el valor de la carga que traigo, ese es el potencial al que está la carga. ¿Eh? Sí, sí, perfecto. No me acordaba de dónde salió. Perfecto. Bueno, entonces, por un lado es esto que está acá, por la propia definición del concepto de B y cómo se relaciona B con la energía, a través de simplemente multiplicar por la carga que estoy trayendo. Ahora, claro, ¿qué pasa? Fíjense, ¿cuánto vale B? Bueno, no sé cuánto vale B, porque todo el tiempo estoy aumentándole la carga, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale B? Bueno, no sé cuánto vale B, pero lo que sí sé es que en general B va a ser una constante por la carga que ya tengo acá. ¿Está bien? El potencial al que estoy va a ser proporcional a la carga que tengo acá. Es razonable eso, ¿no? Porque si yo tengo una carga de prueba y la trato de traer hasta acá, voy a hacer un trabajo que va a ser proporcional a las cargas fuentes que tengo acá, porque esas son las que van a generar la fuerza contra la cual tengo que hacer el trabajo, y las fuerzas son proporcionales a la carga fuente. Entonces, si aumenta Q1, que sería lo que haría las veces de una de estas carritas, si aumenta esto, aumenta la fuerza y por lo tanto aumenta el trabajo que tengo que hacer contra esa fuerza y por lo tanto aumenta el trabajo que tengo que hacer por unidad de carga. Fíjense que acá el potencial con respecto a una carga puntual, por ejemplo, es proporcional a la carga, ¿no? Entonces, por esta proporcionalidad con las cargas fuentes, el trabajo que tengo que hacer yo va a ser proporcional a cuánta carga, contra cuánta carga estoy haciendo trabajo. Así que esto vale siempre en general, ¿no? El potencial al que esté, no sé qué valor tiene, pero seguro que va a ser proporcional a la carga que ya está acá, ¿no? Y entonces, reemplazando esto, fíjense entonces que yo no sé cuánto vale el potencial, pero sí sé que es proporcional a la carga. Así que el incremento en energía va a resultar proporcional a Q, que es la que ya tengo, por delta Q, que es la que estoy incrementando. ¿Eh? Eso es la energía que tengo que entregar yo para aumentarle la carga al conductor en un delta Q. ¿Eh? Y entonces, si hago esta cuenta, yo ya sé cómo es la variación, depende de la carga que tengo y cuánta traigo, y es proporcional a esto. Si usando esto, esto es un cambio diferencial. Yo puedo usar, que sé cuál es la expresión del cambio, para ver cuánto invierto para cargarlo desde carga total 0 hasta carga total Q, que es simplemente integrar esto, integrar todas las variaciones. Así que esta es la energía, digamos, que tengo que invertir para cargar este conductor, desde carga 0 hasta la carga final Q grande. Y esta integral es muy fácil,
es Q cuadrado sobre 2, la primitiva, así que el trabajo que tengo que hacer es proporcional, con una constante proporcional alfa, a Q cuadrado sobre 2. Ahora, como yo sé que hay una relación entre potencial y carga, alfa por Q es B, así que también lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? O también, bueno, también lo puedo escribir de esta manera. Después vemos otras expresiones. Ahora, entonces, este es el trabajo que estoy haciendo yo para cargarlo, para poner en una región sobre la superficie del conductor muchas cargas, y tengo que hacer trabajo. Ahora, en algún momento, lo que pueden pensar es como que al hacer eso estoy invirtiendo energía, es lo mismo que agarrar un resorte y comprimirlo. Yo estoy haciendo trabajo para dejar al sistema en un estado energético más alto. Y en alguna forma estoy almacenando la energía en este sistema. Y en este caso es poniendo todas estas cargas juntas en una región del espacio donde no le gusta estar juntas las cargas positivas, estoy como comprimiendo un resorte, y después el sistema me puede devolver esa energía en algún momento. Vamos a ver cómo se aprovecha esto tecnológicamente más adelante. Pero la idea que quiero que les quede es que al hacer esto estoy entregando energía al conductor y de alguna manera estoy almacenando energía en forma de poner carga del mismo signo en una región muy cercana, ¿no? Esa es una configuración de alta energía. Y yo pagué el precio para armar esa configuración entregando trabajo. Bueno, entonces quiero ahora ahondar un poquito en esta relación, que como vimos es una relación muy fundamental, que tiene que ver con que la fuerza es proporcional a la Q de la fuente, ¿no? En definitiva, habíamos visto que esta proporcionalidad tiene que ver con que las fuerzas coulombianas son lineales en las cargas. Entonces, eso hace que el potencial de este conductor sea proporcional a cuánta carga tengo almacenada. Ahora, la constante proporcional, ¿de dónde viene? Bueno, vamos a ver que depende de la geometría del conductor. ¿Está bien? Entonces, el ejemplo que les voy a poner es este ejemplo que ya usamos, es el del conductor esférico, donde tengo carga sobre la superficie, y habíamos visto que el potencial fuera del radio de la esfera valía kq sobre r, ¿no? Fíjense que esta expresión es de esta forma, donde alfa, la constante proporcional, sería k sobre r, ¿no? Esta constante multiplicada por Q me da el voltaje, que es lo que yo estoy diciendo acá de manera muy general. En el caso particular del conductor esférico, alfa sé que es K sobre R. ¿Está bien? Ahora, en la práctica, no va a aparecer tanto alfa, sino la constante por la cual multiplico Q para tener B, sino la inversa, que se llama capacidad de un conductor. La capacidad de un conductor es la carga a la que está el conductor dividido el voltaje. ¿Saben? ¿Cuánta carga tiene un conductor por unidad de voltaje? Esto es C. Es la misma relación esta, solo que si alfa lo pasamos para este lado, 1 sobre alfa, y lo llamamos C, bueno, es esta relación que está acá. Entonces, existe una proporcionalidad entre V y Q, dada por esta constante, que caracteriza al conductor. Distintos conductores de distintas geometrías van a tener distinta constante. La relación entre la carga y el voltaje al que queda el conductor cuando lo cargo de esa manera va a ser diferente, y C caracteriza eso. ¿Se entiende? Las unidades de la capacidad son unidades de Coulomb sobre volt, y Coulomb sobre volt se conoce como faradios. ¿Ven? Entonces, la unidad de capacidad son los faradios. En el ejemplito de la esfera, fíjense que si alfa es K sobre R, la capacidad es R sobre K, ¿no? Porque si yo paso R para este lado y K para abajo, me queda que esa constante multiplicada por B me da igual es lo mismo que Q. Bueno, perfecto. Entonces, vimos la figurita, en la figurita anterior, que la energía almacenada en un conductor, con el proceso de carga, de traer cargas, la podíamos escribir como un medio por el voltaje por la carga.
¿Se acuerdan la filmina anterior? Ahora, sabiendo que en un conductor no son dos variables independientes, la carga y el voltaje, sino que están relacionadas por este factor, por la capacidad, entonces fíjense que, por ejemplo, yo puedo reemplazar Q, que es C por B, y por lo tanto la expresión para la energía es C por B cuadrado. O alternativamente yo puedo reemplazar B, diciendo que B es Q sobre C, y la energía entonces me queda Q cuadrado sobre 12. Son dos despejes matemáticos que en principio que tienen una razón de ser desde el punto de vista físico que vamos a sacar el jugo un poco más adelante. Pero en principio son todas identidades. ¿Está bien? Nosotros habíamos llegado en la transparencia anterior a esta expresión, todas son equivalentes. ¿Alguna pregunta? Bueno. No, está bien. Seguimos. Bueno, entonces, ¿qué vimos? Vimos que un conductor en equilibrio está a un valor equipotencial y acabamos de ver cómo se relaciona ese valor de potencial con, la carga que tiene ese conductor. ¿Está bien? Y esa relación me hace introducir este numerito, este parámetro que se llama capacidad de ese conductor. Bueno, ahora les voy a presentar una distribución de conductores, una configuración de conductores que es muy útil tecnológicamente, muy útil tecnológicamente. Esa distribución particular de conductores en realidad involucra a dos conductores y da lugar a un aparatito que se llama capacitor o condensador, que seguramente ustedes escucharon nombrar. ¿No? Todos conocen la idea de... Bueno, ¿alguna vez escucharon hablar de capacitores? Me suena la palabra, pero no tengo idea qué es. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces, los capacitores son un par de conductores. Se llama capacitor una disposición particular de conductores. A lo que sucede con dos conductores que están aislados entre sí. Y esos conductores forman lo que se conoce un capacitor. Un capacitor. ¿Está bien? Entonces yo tengo un conductor A, un conductor B. Uno está cargado con carga Q y el otro está cargado con carga menos Q. En general, un capacitor está formado por este par de conductores, uno cargado con carga más Q y otro menos Q. ¿Está bien? Y en general esto se logra partiendo de dos capacitores sin carga y, por ejemplo, extrayendo carga negativa de este y pasándosela a este, de tal manera que este gana en cada cosa que estoy haciendo, lo estoy cargando negativamente y este queda con exceso de carga positiva y al final este queda cargado positivamente con carga más Q y este con carga menos Q. ¿Está bien? Pero es esto que está acá. Un capacitor lo pueden pensar como un conductor enfrentado a otro, están aislados los dos conductores, uno con carga más Q y otro con carga menos Q. Eso es lo que es un capacitor. ¿Está bien? Sabemos varias cosas, sabemos que el exceso de carga positiva va a estar sobre la superficie, acá y acá, se va a distribuir, no de manera uniforme, pero el exceso de carga negativa va a estar en un sigma acá y acá va a estar un sigma positivo sobre esta superficie. Adentro los campos van a ser cero y los campos sobre la superficie van a ser proporcional a las sigmas de cada uno de los conductores. ¿Está bien? Eso es lo que sabemos. En realidad existe un único parámetro libre que es cuál es la carga Q que puse en desbalance. Por lo tanto, hay un único parámetro que está en un capacitor que me define cuánta carga tengo, tanto más Q de este lado y menos Q de este lado, y eso se llama carga almacenada en el capacitor. Pero se refiere a esto que está acá, al exceso de carga positiva y el exceso de carga negativa que tengo en cada uno de ellos. Y obviamente, si yo les pregunto, en esta región voy a tener un potencial más alto o más bajo que en esta otra que está acá. Pregunta. Pregunta. Profe, tengo una duda. Te escucho muy bajito.
¿Ahí me escuchas mejor? Sí, perfecto. O sea, el capacitor, ¿qué es lo que hace en general? Porque no termino de entender eso. No, Sería por ahora no hace nada. Por ahora es. ¿Qué es un capacitor? Ok. Un capacitor es un par de conductores enfrentados pero aislados, uno con carga más Q y el otro con carga menos Q. Ese es un capacitor. Ok, bueno, gracias. Y lo que yo les digo es que si yo traigo una carga, cada vez que alguien les dice potencial, ustedes imagínense que lo que les está hablando es del trabajo que ustedes tienen que hacer para acercar una carga positiva al punto donde están queriendo calcular. ¿Cuánto trabajo tengo que hacer para acercar una carga positiva en una trayectoria cuasistática y dejarlo por acá cerca? No sé, pero algo. Y para hacerlo acá, tengo que hacer más o menos trabajo. Bueno, en esta región, cuando traigo una carga en una trayectoria cuasistática, una carga positiva, tengo que hacer trabajo negativo, ¿no? Porque me estoy acercando a cargas negativas. Y acá, sea como fuera, trabajo positivo. Así que acá voy a tener un valor de potencial más alto que en esta región que acá. Estamos de acuerdo con eso. Entonces va a haber una diferencia de potencial, porque acá voy a estar, todos los puntos, además de este capacitor, acuérdense, de este conductor, perdón, están al mismo potencial, y todos estos están al mismo potencial, distintos entre sí, ¿no? Pero todos dentro de un conductor están al mismo potencial. Ahora, el valor del potencial de este conductor va a ser positivo y el valor del potencial de este conductor va a ser negativo, reflejando eso, el trabajo que tengo que hacer yo para acercar una carga positiva a esta región y a esta zona. Entonces, una pregunta. Sí, dale. Cuando vos lo acercás, supongamos que vos acercás esta carga a la misma distancia del Q positivo, y después lo acercás, haces ese trabajo para acercarlo a la menos Q. Sí. ¿No sería la misma intensidad, pero en módulo? Claro, o sea, iba a decir lo mismo. Sí, exacto. El trabajo, en este caso va a ser positivo, va a valer algo, y acá va a valer menos eso, ¿no? Exacto. En definitiva, lo que quiero comentarles es que el potencial acá va a ser distinto a este, y va a haber una diferencia de potencial, entonces, entre estos dos conductores. El potencial a este menos el potencial a este va a ser algo positivo. Entonces va a existir una diferencia de potencial entre los conductores cargados, ¿no? Ahora, lo que va a pasar es que esa diferencia de potencial obviamente, cuanto más carga tengo acá, el potencial acá va a ser más alto y el potencial acá va a ser más bajo, ¿no? Porque acá tengo más Q y acá menos Q. Entonces va a ser proporcional a la carga. Y esa constante proporcional justamente es la capacidad o capacitancia también del capacitor, que simplemente de vuelta va a ser Q sobre la diferencia de potencial entre los dos. ¿Está bien? Refleja lo mismo. Refleja el hecho de que lo que les acabo de decir, que existe una proporcionalidad entre carga y potencial. ¿Está bien? Bueno. Entonces, en general, a esta configuración dijimos que la vamos a llamar capacitor, a Q la vamos a llamar carga almacenada al capacitor, y a la diferencia de potencial entre el conductor positivo y negativo lo vamos a llamar potencial al cual está el capacitor, ¿no? En realidad es una diferencia de potencial, en realidad es el potencial que está el positivo menos el negativo. Pero pensando que tomo como referencia este potencial, este está un valor más alto. Cuanto más alto está el potencial de este con respecto a esto, a eso llamamos potencial del capacitor. Y lo que vemos acá es que la constante de capacitancia o capacidad del capacitor me relaciona la carga con el voltaje, con la diferencia de potencial entre los conductores. Cuanto mayor sea la constante de capacidad del capacitor, más carga voy a poder acumular para una dada diferencia de potencial. Esto es lo que tenemos en esta situación, que me define lo que es un capacitor. Ahora vamos a ver para qué se usa, pero esto es lo que se define como capacitor. ¿Por ahora me siguen? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, esto es con consideraciones así muy de proporcionalidad, de esta C que aparecía porque sabíamos que el potencial era proporcional a las cargas, bueno. Pero ahora vamos a ir a un caso concreto, para tratar de ver qué forma tiene esta C, ¿no? ¿Qué forma tiene esta C? Por ejemplo, para un caso concreto. Entonces, para un caso concreto vamos a usar
una forma particular de estos conductores. El conductor A va a ser este, y el conductor B va a ser este, ¿no? Entonces son placas paralelas. ¿Está bien? Una placa cargada con Q y otra placa cargada con menos Q. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo que esto es lo que entra dentro de nuestra definición de capacitor? Son dos conductores, uno cargado con Q, otro con menos Q. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿y por qué hago placas paralelas? Porque ya sabemos calcular el campo acá, entonces podemos calcular explícitamente la diferencia de potencial, para ver si efectivamente cómo se relaciona con la carga. ¿Por qué? Porque sabemos que, imaginemos que estas son placas muy grandes, entonces podemos pensar como usar la aproximación de que cerca del centro son como si fuera el campo de placas infinitas, porque podemos despreciar los efectos de borde. Y entonces, suponiendo eso, el campo eléctrico entre un plano cargado con sigma y un plano cargado con menos sigma, habíamos visto que afuera se anula, y adentro, ¿está bien?, vale 4 pica sigma en la dirección menos inversor, o sea, desde las placas positivas a la negativa. ¿Estamos de acuerdo que el campo es esta expresión que está acá? Sí. Perfecto. Entonces, ya tenemos el campo. Ahora lo que voy a hacer es calcular la diferencia de potencial y ver efectivamente cómo se relaciona con la carga que dije que tenían las placas. Para calcular la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa, la cuenta que tengo que hacer es, fíjense que el punto final sería el A y el punto inicial sería el B, o sea, partiendo de B subo hasta A, y tengo que hacer la integral de esta que está acá, que representa el trabajo menos el trabajo de la fuerza eléctrica en llevar una carga que está acá hasta acá arriba. Y en este caso en particular, obviamente voy a hacer una trayectoria vertical, porque tengo que ir desde la placa de abajo hasta la placa de arriba, así que dl es I versor por di, ¿está bien? Y tengo que hacer esta cuenta que está acá. Entonces, si reemplazo quién es E, la cuenta es muy fácil, porque me queda, bueno, esto es 1, y todo lo demás es constante, sale afuera, este menos se va con este menos, y en definitiva me queda sumar los diferenciales de longitud, desde acá hasta acá. ¿Qué me da eso? Me da la distancia D. Esta integral me da la distancia, la altura, digamos, que separa a la placa de arriba de la placa de abajo. Entonces, en definitiva, la integral me queda 4 pi sigma por la separación entre las placas. ¿Y qué es eso? Eso es el potencial final menos el potencial inicial, o sea, el potencial de la placa A menos el potencial de la placa B. ¿Está bien? Esto habíamos llamado la diferencia de potencial desde la placa positiva con respecto a la negativa, habíamos llamado el voltaje al que estaba el capacitor, el V del capacitor, ¿no? Ahora lo puse como delta V acá. Y lo que vemos es lo siguiente. Esa diferencia de potencial entre placas me queda como 4 pi sigma por D. Ahora, yo quiero que aparezca la carga, Q. Acá me aparece sigma. ¿Está bien? Quiero que aparezca Q para ver si puedo recuperar la expresión anterior. Entonces, para que aparezca Q, si yo tengo sigma, fíjense que si yo multiplico arriba y abajo por el área, sigma por el área esta que está acá, me da la carga. Entonces, si yo multiplico y divido por el área, sigma por el área me va a dar la carga, y acá me va a quedar un área dividiendo, que es lo que puse acá. Sigma por el área me da la carga, y acá me queda un área dividiendo. Y entonces ahora sí tiene la forma que yo estaba buscando, la relación entre el potencial y carga. La diferencia de potencial, digamos, entre las placas, y la carga, el desbalance de carga positivo y negativo que estoy involucrando en la definición de este capacitor. Y fíjense que la forma es que la diferencia de potencial es proporcional a la carga. Y esto actúa como constante de proporcionalidad. Este sería el alfa que habíamos visto antes. O en función de la capacidad, es simplemente invertir esto para este lado, me queda que la carga es esta constante por la diferencia de potencial entre las placas. Esta constante era la que habíamos dicho que se llamaba capacidad de este capacitor, de arreglo particular
de conductores. Y fíjense, entonces, que encontramos la forma explícita de esta constante para este problema en particular. ¿Está bien? Y fíjense que depende solo de la geometría, solo de parámetros geométricos y de propiedades del medio. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que en la definición de constante de capacidad está el área, está la separación y está la constante dieléctrica del aire, la constante dieléctrica del medio donde estoy. Así que existe esta proporcionalidad entre potencial y carga, y la constante de proporcionalidad depende de geometría de los conductores, área y separación, y propiedades del medio. ¿Está bien? Como les decía, la notación que vamos a usar cuando hablamos de capacitores es no hablar de diferencia de potencial entre placas, sino muchas veces decir directamente el potencial al cual está el capacitor. Y con eso estamos asumiendo que cuando yo hablo de potencial es la diferencia en realidad de potencial entre la placa positiva y la negativa. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto? Hicimos el cálculo explícito de lo que habíamos visto antes. Y nos dimos cuenta de que la constante de capacidad solamente depende de la geometría y del medio. Bueno. Perfecto. Veamos ahora el tema de la energía. Porque la importancia tecnológica de estos dispositivos justamente tiene que ver con el hecho de que pueden ser usados para almacenar energía. Y la idea es la siguiente. Imagínense que yo tengo, como les dije antes, al principio tengo estas dos placas conductoras enfrentadas, pero imagínense que están con carga igual a 0, o sea, no tienen carga neta. Y lo que yo voy a hacer para cargarlos es transferir un poco de carga negativa de acá a la placa de abajo. Y con eso la placa de abajo va a quedar cargada un poquito negativo y la placa de abajo un poquito positiva. Si sigo haciendo eso, voy a producir una configuración donde acá tenga un exceso de cargas positivas y acá un exceso de carga negativa. Ahora, para hacer eso, estamos de acuerdo que yo tengo que entregar energía. ¿Por qué? Porque al sacar un poquito de carga negativa y tratar de acercarla a esta región que ya tiene carga negativa, voy a tener que hacer fuerza para hacer eso. Un trabajo positivo, perdón, un trabajo positivo. ¿Se dan cuenta? Si tengo que sacar carga negativa acá, la carga negativa se va a sentir atraída por esta placa y repelida por esta. Yo quiero hacer justo lo contrario, entonces tengo que entregar energía para dejarla de este lado y crear un exceso de carga negativa en esta placa. Entonces, ¿cuánta energía necesito para hacer esto? Lo que voy a hacer, se entiende física el concepto, ¿no? Cuando yo digo que hay una energía almacenada en un capacitor, estoy hablando de esa energía, del trabajo que tuve que hacer yo para armar una configuración que me costó trabajo armarla, porque no es natural que las cargas negativas se junten acá y las positivas acá, porque cargas de mismo signo se tratan de repeler. Entonces yo tengo que hacer un trabajo para hacer eso. Y para calcular entonces explícitamente, lo que voy a hacer es repetir el cálculo que les presenté hace un par de filmines, para ver cuánto tengo que hacer para cargar este capacitor. Entonces, imagínense que tengo esta situación. Ya tengo parcialmente cargado, con un poco de carga positiva y un poco de carga negativa, y voy a sacar un poquito más de carga negativa de este, y lo voy a tratar de meter acá adentro. Entonces, antes de hacer eso, yo voy a llamar Q a la carga en esta etapa intermedia, y yo sé que si las placas del capacitor están cargadas con Q y menos Q, la diferencia potencial va a ser B, y la relación entre ambas va a estar dada por la constante de capacidad. Esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Cuando un capacitor tiene carga Q, o cuando la diferencia potencial entre las placas de un capacitor es B, lo multiplico por la constante de capacidad y eso me tiene que dar la carga que está sobre las placas en ese momento. Entonces, eso yo ya lo sé. Ahora, imagínense entonces, yo estoy con esta situación y ahora quiero incrementar un poquito la carga que tengo, el desbalance de carga, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, saco un poco de carga, imagínense, carga positiva de acá y la pongo para acá, para aumentar más el desbalance,
la energía que tengo que hacer para sacar un delta Q positivo de acá y subirlo para acá, va a tener que ver con la diferencia potencial entre estos dos lados, entre esta placa y esta placa, porque yo voy a tener que hacer este trabajo que está acá. ¿Está? Así que como antes, la energía que voy a tener que poner en juego va a tener que ver con la diferencia de potencial por la carga que estoy transfiriendo. ¿Está? Ahora, la diferencia de potencial que tenía en ese momento dependía de la carga que ya había. Es el mismo razonamiento que hicimos antes con un único conductor. Así que B, en realidad, está muy relacionado con Q. B es Q sobre C. Así que la energía que tengo que poner en juego es Q del Q sobre C. Q es la que ya había, dQ es la que quiero incrementar, y C es la constante de capacidad del capacitor. Y bueno, esto es el incremento de energía para ir aumentando la carga de estos dos conductores aislados que configuran el capacitor. La energía total es la que tengo que invertir para ir llevando cargas desde una situación de 0 cargas a una situación de carga Q total. Así que tengo que integrar esto desde 0 hasta Q. Y esta integral es muy fácil, de vuelta es la misma que la vez pasada, pero ahora la estamos haciendo explícitamente, haciendo aparecer el C acá, y me queda Q cuadrado sobre 2C. ¿Está? O lo que es lo mismo, viendo que Q es C veces el potencial, lo puedo escribir de esta manera. La energía que tengo que poner es C por B cuadrado. ¿Está? O lo que es lo mismo, lo puedo escribir de esta otra manera. ¿Está? Reemplazando, poniendo que B es Q sobre C, me queda de esta manera. Son todas identidades matemáticas que van a tener un significado físico más adelante. Pero entonces, esta es la energía almacenada en un capacitor. Si a mí alguien me da un capacitor, o sea, dos placas enfrentadas con una geometría dada y cargadas con un desbalance de carga Q y menos Q, yo sé que el trabajo que tuvo que hacer esa persona para armar esa configuración es Q cuadrado sobre 12. O cualquiera de sus formas equivalentes, ¿no? Y esa energía, ese trabajo está almacenado en la disposición particular con la que me entregó las cargas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. ¿Por qué digo que está almacenado ahí? Porque imagínense que ahora, ahora vamos a ver. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo capacitores formados por conductores aislados. ¿Está bien? Y eso significa que yo acá pongo cargas y acá pongo cargas, y la carga que puse es la carga que hay, no hay más. ¿Está bien? Mi parámetro de control es Q. Yo digo, bueno, hay tanta Q y no se mueve más. En ese sentido, el potencial queda fijo por cuánta carga tienen las placas, ¿no? Dadas las cargas que yo controlo y digo las que puse, el tipo me dice, bueno, este capacitor, o sea, la diferencia de potencial entre las placas tiene un valor C, perdón, la diferencia de potencial entre las placas es Q sobre C, ¿no? Ahora, hay otra situación donde yo lo que puedo hacer es no decir cuánto vale, no fijar la carga, sino fijar a qué potencial está puesto, cuál es la diferencia potencial, si quieren, entre las placas que se cargan positivamente y negativamente. ¿Cómo hago eso con un dispositivo maravilloso que se llama pila? Ahora vamos a verlo más adelante. Para nosotros, una pila, vieron que tiene dos bornes, una pila de 1,5 volt, por ejemplo, lo que me dice es que el borne de arriba está a un voltaje distinto del borne de abajo. Quiere decir que pueden imaginarse como que, acuérdense, ahora ya sabemos qué significa voltaje. Entonces, cuando alguien me dice que este borne está a más potencial que este, yo lo que me puedo imaginar es que acá hay más carga positiva que acá. ¿Está bien? De alguna manera me fija el valor de la carga positiva que tengo a este lado más grande que la carga positiva que tengo a este lado, y por tanto, naturalmente, el potencial acá va a ser mayor que el potencial acá. Entonces, la pila es un dispositivo que me permite asegurarme que siempre, 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 lo que conecte a esta cantidad, a este borne, va a estar a una potencial más grande que lo que conecte a este. Si la pila es de 1,5 volt,
la diferencia de potencial va a ser 1,5. Si la pila es de 12 volt, la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa sería de 12 volt. En este caso es 1,5. Significa que la pila se va a ocupar de distribuir las cargas que tenga que poner acá para que siempre la diferencia de potencial sea 1,5 volts. Entonces, se fija el valor de potencial. Ahora vamos a ver cómo. De tal manera que todo lo que esté conectado como un conductor a este borne esté a un potencial más grande que este que está acá. Cuando yo agarro una placa a la que tengo asociado un cable, todo esto forma parte de un único conductor. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto forma parte de un único conductor. Esto que está abajo también forma parte del mismo conductor. ¿Está bien? Entonces, cuando yo con este cable toco el borne de arriba, lo que estoy asegurando es que en el equilibrio, cuando dejo equilibrar las cosas, el valor de potencial tiene que ser el mismo, porque se trata de un único conductor. Y en este caso, el valor de potencial va a estar fijado por el potencial que me fija la pila desde afuera. Lo mismo pasa con la parte de abajo. Todo esto es un mismo conductor, y en el equilibrio yo ya sé que un conductor es un equipotencial, así que todo esto va a estar al mismo potencial, pero como está conectado con el borne negativo de la pila, va a estar a un potencial dado por la condición que me impone la pila acá. Y lo que me asegura la pila es que todo esto va a estar a un potencial, todo esto va a estar a otro potencial, y la diferencia de potencial entre ambos va a ser 1,5 volts. ¿Está bien? Porque todo esto está al mismo potencial que este borne, todo esto está al mismo potencial que este borne, y la pila me impone que la diferencia de potencial entre ambos bornes es 1,5 volts. Por lo tanto, la diferencia de potencial que tengo entre las placas es el valor que tengo acá, que acá lo noté con la letra epsilon, que es, en este ejemplo, 1,5 volts. ¿Está bien? Entonces, si yo hubiera puesto una pila de 10 volts, acá hubiera habido más carga, de tal forma que la diferencia de potencial entre estas dos placas fuese 10 volts. Así que el valor de control en este tipo de configuraciones es el voltaje. Yo fijo el voltaje y las cargas quedan determinadas por el voltaje. Entonces, dado el voltaje al cual estoy fijando mi capacitor, las cargas en las placas quedan directamente C por B. ¿Se entiende? O sea, matemáticamente es un despeje. Es, bueno, ¿qué pongo del lado derecho? ¿Voltaje o la carga? Bueno, es una pavada. Paso C dividiendo o paso C multiplicando. Pero físicamente corresponden a dos situaciones diferentes. Una con capacitores de conductores aislados y otra con capacitores sujetos a un constraint sobre el voltaje, la diferencia potencial entre las placas. ¿Está bien? Entonces, la energía en una situación. Habíamos visto que la energía de un capacitor tiene que ver con el voltaje y la carga a la que está, que muestra. Y vemos que en una condición, en la condición donde lo que yo controlo es la diferencia de potencial, la expresión, si quieren, más útil para la energía almacenada en este capacitor, viene de sacarme de encima la carga, que es la variable que depende en realidad de la variable que controlo, de B. Y por lo tanto, desde el punto de vista del voltaje, la energía la puedo escribir como un medio C por B cuadrado. En esta otra situación, para capacitores aislados, me conviene, como la variable de control es Q, me conviene despejar B y encontrar que la energía tiene esta otra expresión. Así que, aunque son despejes matemáticos, en una situación física va a ser más conveniente usar un despeje, y en otra situación va a convenir, para describir esta otra situación, va a convenir usar el otro. ¿Está bien? Esto se lo voy a dejar para que lo vean en la práctica. Hay varios ejemplos de estas configuraciones. Rápidamente, simplemente les digo. Imagínense para capacitores aislados. Acá tengo dos capacitores aislados diferentes que se diferencian en las distancias que separan las placas. Y por lo tanto, como la distancia es distinta, van a tener una capacidad distinta, ¿no? Este capacitor tiene una capacidad más chica que este otro capacitor. Acuérdense que la capacidad era A sobre 4 pi KD. Esto es 1 sobre C, perdón, tampoco. Entonces, si D es más chico, la capacidad es más grande. Entonces, este capacitor tiene capacidad más grande que este que está acá. ¿Está bien?
y estos capacitores son aislados, significa que si yo tengo la misma carga, fíjense que acá tengo 6 cargas positivas, tengo la misma carga, el voltaje al cual, la diferencia de voltaje entre las placas, ¿está bien? La diferencia de voltaje entre las placas va a ser más chica acá que acá. ¿Está bien? Eso lo pueden ver porque tengo las mismas cargas, así que el campo es el mismo, pero el trabajo que tengo que hacer para ir de una placa a otra, como el trabajo que tengo que hacer depende de la distancia que tengo que recorrer, y acá tengo que recorrer menos distancia, el trabajo va a ser menor. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre placas acá va a ser menor que acá, que tengo que contrarrestar, tengo que hacer trabajo para contrarrestar la fuerza eléctrica durante una longitud más grande, porque la separación entre placas es más grande. Entonces, este capacitor aislado tiene una capacidad más chica, y por lo tanto, para la misma carga, la diferencia de potencial entre placas va a ser más grande. ¿Está bien? Como cabría esperar de esta formulita que está acá. Ahora, en capacitores no aislados, la situación es un poco diferente. Si los dos están sometidos a la misma diferencia de potencial, fíjense que para que exista la misma diferencia de potencial entre estas dos placas que están separadas una distancia chiquita, que entre estas dos placas están separadas una distancia más grande, fíjense que la carga que tiene que venir sobre el desbalance de carga tiene que ser y generar una carga neta más alta en esta placa que en este otro capacitor. Fíjense que acá hay 6 cargas positivas y acá hay más de 6, hay muchas más. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ocurrir es que la diferencia de potencial acá tiene que ser la misma que acá. Y para que eso ocurra, como tengo diferencias geométricas acá, el campo tiene que ser más intenso para compensar que la distancia que separa las cargas es más chiquitita. Así que para que la diferencia de potencial sea la misma en esta situación que en esta situación, y debe ser la misma porque las dos están sometidas a una misma diferencia de potencial, el campo tiene que ser más intenso acá que acá. Por lo tanto, cuando yo pongo en equilibrio las placas con la pila, en esta situación, la distribución de sigma tiene que generar una sigma más alta sobre las placas para conseguir que la diferencia de potencial sea la misma que la que está proponiendo la pila. Esto lo van a ver un poco más lo van a ver seguro en la práctica. Piénsenlo, vuelvan sobre esta filmina, sobre este razonamiento, y en todo caso me lo pregunto. ¿Está bien? Bueno. Lo último que quería hablar sobre capacitores tiene que ver con situaciones donde aparecen más de un capacitor. ¿Está bien? Entonces, imaginemos esta situación. En esta situación yo tengo 2 capacitores, o sea, este par de placas conforma un capacitor y este par de placas conforma otro capacitor. Y los tengo conectados a la pila de esta manera. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué pasa. Todo esto es un conductor que está conectado con otro, a través de un conductor con este otro conductor, y todo esto está en contacto con el borne de la pila. Todo esto forma parte de un único conductor. ¿Estamos de acuerdo? Las dos placas de arriba con esto forman parte de un mismo conductor. Entonces, en el equilibrio, todo tiene que estar al mismo potencial. Lo mismo pasa cuando yo conecto los capacitores de esta manera. Esta placa queda en contacto con esta otra placa, formando un único conductor, y todo esto queda en contacto, todo ese conductor a su vez está en contacto con el borne negativo. ¿Se entiende este razonamiento? Es súper importante, es el fundamento de lo que viene después. ¿Se entiende que cuando yo conecto las cosas de esta manera, todo esto forma parte de un mismo, es como si tuviera un único conductor arriba y un único conductor abajo? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. O sea, pero se podría interpretar que todavía tenemos 2 conductores. Sí, O sea, tenemos 2 conductores. Claro. Exactamente, tenemos dos conductores. Uno es el de abajo y otro es el de arriba. Claro, ¿Está bien? claro.
Ahora, además, no solo tenemos los dos conductores, tenemos dos conductores y sabemos que la diferencia potencial entre ambos, ¿cuánto vale? 1,5 volts, porque se lo está imponiendo la pila a eso. Todo conductor está en el equilibrio, es un equipotencial, así que todo esto está al mismo potencial, todo esto de arriba está al mismo potencial, y por estar conectado el borne de arriba y el borne de abajo, sabemos que la diferencia potencial entre los dos es 1,5 volts. ¿Estamos de acuerdo? Para lograr eso, las cargas se distribuyen a lo largo del conductor de arriba y del conductor de abajo para ajustar esa condición. Y eso hace que acá aparezcan ciertas cargas, desbalance de cargas positivas, y acá cargas negativas. ¿Está bien? En particular, la diferencia potencial entre esta parte y esta parte, formalmente, la puedo pensar como la diferencia potencial entre las placas de este capacitor. Y entre esta parte y esta parte, como la diferencia potencial entre este otro capacitor. ¿Está bien? Esta es delta V1 y esta es delta V2, y ambas tienen que ser 1,5 volts, porque ambas involucran un punto de un conductor con otro punto, con el punto del conductor opuesto, y la diferencia potencial entre ambos conductores es 1,5 volts. Así que delta V1 y delta V2 tienen que ser igual a 1,5 volts. Así que desde el punto de vista de los capacitores ahora, que en realidad yo puse capacitores, los puedo pensar como que conforman estos conductores, pero en realidad son capacitores, dos capacitores conectados de esta manera a la pila. De cada capacitor, yo sé que la carga que va a haber en las placas está muy relacionada con la diferencia de potencia entre las placas, a través de la constante de capacidad. Entonces, la carga que se acumula sobre la placa 1, yo sé que no le queda otra que hacer C1, o sea, la capacidad de 1 por la diferencia potencial 1. Pero la diferencia potencial 1 es 1,5 volts, es epsilon, es la diferencia de potencial que impone la pila. Y lo mismo con la carga 2. ¿Está? Va a ser la constante de capacidad 2 por la diferencia potencial de V2, pero la diferencia potencial de V2 es epsilon. ¿Está bien? Entonces, en total, la carga que se empezó a distribuir en total sobre el conductor de arriba es Q1 más Q2. ¿Está bien? Q1 más Q2 es la carga neta positiva que fue a parar a cualquier punto de la parte de arriba, y menos Q1 más Q2 es la carga negativa que se acumula en el conductor de abajo. Y Q1 más Q2 es esto más esto. Así que Q1 más Q2, que es la carga total, es simplemente sacando factor común, epsilon, es C1 más C2. ¿Está bien? Entonces la carga total que la pila distribuyó sobre las dos placas es C1 más C2 por 1,5 volts. Ahora fíjense que esta suma de capacidades la puedo pensar como si fuera una capacidad equivalente. ¿Está? Si yo tuviera un único capacitor, si hubiese utilizado un único capacitor de capacidad equivalente CP, P viene de paralelo porque estoy conectando a los dos capacitores en forma paralela, se llama. Si yo hubiera utilizado un único capacitor de capacidad CP, la pila lo hubiera cargado con idéntica cantidad de carga Q. ¿Está bien? Entonces, yo podría, a los efectos de almacenar carga, reemplazar a estos dos capacitores que están puestos en paralelos por un único capacitor de capacidad equivalente CP. ¿Está bien? Ahora, otra forma en que pueden aparecer los capacitores es conectados de esta manera. Un capacitor conectado seguido de otro capacitor y una placa conectada en la negativa y la otra placa acá conectada a la positiva. ¿Está bien? Entonces, para analizar cómo va a quedar esta situación, de vuelta, imaginemos los conductores que se quedan, porque yo sé que si yo identifico conductores, ya sé zonas que van a tener el mismo potencial, y entonces lo puedo ir rastreando. Entonces, fíjense, acá en esta configuración, puedo pensar como que tengo un conductor formado por esta placa y el cable, y todo este conductor va a estar puesto al potencial que está el borne positivo. Después tengo un conductor dado por la placa de abajo y el cable, y sé que todo este conductor va a estar fijo un potencial
que me impone la pila a través del borne negativo. Y también tengo un conductor que me queda con una placa de un capacitor y la otra placa de otro capacitor, ¿no? Todo esto es un conductor, así que en el equilibrio todo tiene que estar al mismo potencial. ¿Está bien? Este conductor tiene que estar al mismo potencial. ¿Está bien? Entonces, en este problema hay 3 conductores. ¿Está bien? Este está al potencial que fija la pila de arriba, el borne de arriba. Este está al potencial que fija la pila de abajo. Y este, bueno, no sé, ahora vamos a ver a qué potencial está. Ahora, si el conductor estaba, o sea, al fijar el conductor de arriba al borne positivo, como vimos antes, el borne positivo va a distribuir cargas de tal forma de ajustar el potencial del conductor de arriba. Así que acá va a haber un exceso de cargas positiva, en general. Y acá lo mismo va a haber un exceso de carga negativa acá abajo. El conductor, si los capacitores estaban descargados, el conductor del medio, al principio de todo, también estaba descargado. Pero ¿qué pasa? Cuando acá se enfrenta a un exceso de carga positiva, va a atraer a las cargas negativas que se pueden mover, que se van a venir para este lado, y van a dejar un exceso de carga positiva a este otro lado. Entonces, yo sé que lo que va a suceder es que para el conductor intermedio, este que está acá, va a haber un exceso de carga negativa en este lado, que en el equilibrio va a igualar al exceso de carga positiva que tenía sobre la placa de arriba. Y lo mismo tiene que pasar en el equilibrio, tiene que suceder que menos Q2 se enfrente exactamente a la misma cantidad de Q2 acá. Ahora, como el conductor central estaba descargado, si estaba descargado, Q2 tiene que ser igual a Q1, que tiene que ser igual a Q. Lo voy a llamar Q. ¿Se entiende? Porque cuando yo sumo el exceso de carga que se fue para este lado negativo, tiene que ser igual al exceso de carga positivo que quedó de este lado, si estaba inicialmente descargado. Entonces, lo que yo llamé Q2, en realidad, tiene que tener el mismo valor que Q1, que lo voy a llamar Q. Entonces, eso es interesante, porque ya me permite hacer varias cosas. Por ejemplo, esta es la situación de equilibrio. Ahora tengo que descubrir quiénes son las diferencias de potencial y quiénes son las cargas. ¿Sí? Sea lo que fuere, yo sé que como este es un capacitor, la diferencia potencial entre las placas del capacitor y la carga están relacionadas a través de 1 sobre la capacidad de 1. ¿No? La diferencia de potencial entre estas placas y la carga que tiene, el balance de cargas de estas placas, está relacionada por esta relación. Y lo mismo, la misma fórmula para abajo, ¿no? Esta que está acá. Ahora, ahí va. Eso lo sé. Y entonces ahora me voy a concentrar en estos 3 puntos, A, B y C. ¿Está bien? La diferencia de potencial entre este punto A y este punto C, ¿cuánto vale? Entre punto A y punto C. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la diferencia de potencial entre A y C? 1,5. Claro, 1,5, porque este punto es un conductor que está asociado al borne positivo, este al borne negativo, y la pila me dice que hay una diferencia de potencial de 1,5 volts entre A y C. Esto que está acá. Bueno, ahora, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre A y B? Bueno, fíjense, A es el potencial al que está la placa de arriba de este capacitor. B es igual, el valor de potencial de B es igual al valor de potencial el que está la placa negativa. Y la diferencia de potencial entre las dos placas, es delta B1. Así que la diferencia de potencial entre A y B, que es delta B1, es directamente Q sobre C1. ¿Está? Q sobre C1. Todavía no sé quién es Q, pero formalmente tiene que valer esto. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre B y C? La caída de tensión entre este punto y este punto. Bueno, la diferencia de potencial, fíjense que B también tiene que tener el mismo potencial que esta placa, y C tiene que tener el mismo potencial que esta placa. Pero la diferencia de potencial entre estas dos placas es la caída de tensión en el capacitor 2, delta B2, que formalmente sabemos que tiene que valer Q sobre C2. Todo esto tiene que valer,
y ahora vamos entonces a poner las cosas en juego para ver cuánto tiene que valer. Entonces, la diferencia potencial entre A y C, formalmente también la puedo pensar como la diferencia potencial entre A y B, más la diferencia potencial entre B y C. ¿Está bien? ¿Cuánto cae el potencial entre este punto y este punto? Lo pienso como que cuánto cae de acá a acá y de acá a acá, que es esto que está acá. Y lo escribo de esta manera porque ya tengo las expresiones de todo. La diferencia potencial entre A y B dijimos que era la diferencia de la caída de tensión en las placas del primer capacitor, Q sobre C1. La diferencia potencial entre B y C dijimos que es la caída de tensión entre las placas del segundo capacitor, Q sobre C2. Y entonces la caída de tensión total que me vincula A con C es la suma de las dos. ¿Y eso cuánto tiene que ser? 1,5 volts. Porque A y C están asociados al borne negativo también, al borne negativo y positivo de la pila respectivamente. Así que esto tiene que ser 1,5 volts. Así que lo que tenemos es que hay una relación que se tiene que cumplir, que es esta que está acá. Si saco factor común Q, el voltaje me queda proporcional a la carga, y esta es la constante de proporcionalidad, ¿no? Entonces, la carga que se pone en juego, que se desparrama por los capacitores, tiene que cumplir esto que está acá. Cuando someto a este arreglo de capacitores, en serie se llama, a una conexión tipo serie con una pila de 1,5 volts. Bueno, ahora fíjense que yo puedo pensar que si yo tuviera un único capacitor, yo reemplazo estos dos capacitores por un único capacitor de capacidad C sub S, que viene de ser del equivalente en serie, ese único capacitor también va a valer que la carga que va a almacenar en sus placas va a ser la misma Q que antes, cuando es sometido a la misma diferencia potencial. ¿Está bien? Entonces, si hubiese utilizado un único capacitor de capacidad C sub S, la pila lo hubiera cargado con idéntica cantidad de carga, Q. A ese único capacitor se llama capacitor equivalente serie de estos dos capacitores. Esto lo vamos a ver más adelante en la práctica. ¿Está bien? Entonces, Perdón, una preguntita en la diapo anterior. sí. Me confunde un poco eso que dijiste de inicialmente descargado. Claro, esto que está acá. Sí. Sí. Eso No, es porque lo que va a pasar es lo siguiente. Sobre este conductor va a estar un potencial más grande que este que está abajo, y eso implica que va a haber un exceso de cargas positivas y acá un exceso de carga negativa, ¿no? Porque el potencial tiene mucho que ver con las cargas. Entonces, si al principio los capacitores estaban descargados, acá no había, esta carga no está, imagínate que no están conectados, ¿no? Acá no hay nada de carga, acá tampoco. Ahora, cuando yo lo conecto a la pila, acá va a haber una distribución de carga positiva, y acá va a venir carga negativa, que va a venir, se va a producir un exceso de carga negativa en esta placa, y en el medio, el conductor medio que no tenía carga, lo que va a hacer es redistribuir su carga móvil, que se puede mover la carga, porque ahora se enfrenta a una región de cargas positivas acá y negativas acá. Entonces, las cargas negativas que se pueden mover dentro de este conductor van a tratar de acercarse a esta placa de acá arriba. ¿Se entiende? Dejando un exceso de cargas positivas de este lado. En el equilibrio, eso va a ocurrir hasta que el exceso de cargas positivas, el exceso de carga negativa sea igual al exceso de carga positiva de este lado y lo mismo de este lado. Ahora, como inicialmente acá no había un exceso de carga neta, lo que tengo exceso acá va a ser lo que me falta de este lado. Por eso, Q1 es igual a Q2. Q1 es igual a Q2. ¿Está bien? Esa es la condición que el hecho de que Claro. inicialmente no había carga, es la condición que me vincula Q1 con Q2 y me dice, mira, toda la carga que tenés acá es la misma que tenés acá. Por lo tanto, toda la que se vino acá también va a ser la misma que tenés acá con el otro signo. Así que en lugar de Q1 y Q2 tengo simplemente una Q. En el equilibrio tengo una única Q. Y eso me permite sacar la factor común y bueno, y tener esto que está acá. Ok, buenísimo, gracias. Bueno.
Profe, perdón, yo tenía una duda también de lo anterior. Dale. No entendí bien cuando hiciste lo o sea, el delta B corta para el punto B. Sí. Con respecto Ahí, a A, o sea, no entendí bien. o sea, Sí, con respecto a A y con respecto a C. Sí. bueno, el punto B, estamos de acuerdo que forma parte del conductor azul, ¿no? Entonces, el potencial al que Sí. está el punto B es el mismo potencial al que está esta placa. El punto A forma parte del conductor de arriba. Así que el potencial al que está este punto es igual al potencial que está cualquier punto de esta otra placa. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular la diferencia de potencial entre A y B, Sí. es lo mismo que calcular la diferencia de potencial entre las placas. Eso es lo que estoy diciendo. Delta B a B es delta B, y la diferencia de potencial de placas es la diferencia de potencial entre la placa del capacitor 1. Y lo mismo pasa con B y C, pero con la diferencia de potencial del capacitor 2. Entonces, la diferencia con el caso... Entonces, en este caso, los capacitores se cargan con la misma carga, pero las diferencias potenciales son distintas, ¿no? Q sobre C1 y Q sobre C2. Sí. Como tienen capacidades distintas, las diferencias potenciales son distintas. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí. En Creo el que caso, ahí lo entendí. en el caso anterior, en el caso en paralelo, ambos capacitores están a la misma diferencia potencial y se cargan con cargas distintas para ajustar que están a la misma diferencia potencial. Esa es la gran diferencia entre paralelo y serie. Cosas que están en paralelo siempre están sometidas a la misma diferencia potencial. ¿Vale? Claro, sí, sí. Bueno, Sí, está bien. Entendí, gracias. perfecto. Bueno. Bueno, este comentario, el último comentario, en realidad no, pero ¿por qué son útiles los capacitores de placas planas? En la práctica se usan muchísimo estos capacitores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se usan para almacenar energía, para poner mucha carga positiva acá, por un momento, después la puedo pedir de vuelta, pero les entrego energía, o sea, cargo el capacitor, uso trabajo para cargar el capacitor, para que después, en algún momento, me devuelva la carga que puse. ¿Sí? Es como que comprimí un resorte y después esa energía me la va a devolver de otra forma, en algún otro momento. Ahora, ¿por qué se usan capacitores de placas paralelas? ¿Por qué son tan importantes? Básicamente por esto. Fíjense, nosotros hasta ahora calculamos explícitamente la capacidad para un conductor esférico, por ejemplo. ¿Se acuerdan que era Q, R sobre K, B? Y para placas planas. Q, y quedaba esta forma por la diferencia de potencia entre las placas, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo, si puedo armarme, cuanto más grande sea C, yo puedo almacenar la mayor cantidad de carga involucrando una diferencia de potencial no tan grande, ¿no? Si yo dejo delta B fijo y aumento C, o sea, cambiando el capacitor, digamos, o cambiando el capacitor, en ese conductor voy a haber metido mucha carga, ¿no? Cuanto más el capacitor tenga más C, más carga voy a haber metido para una misma diferencia de potencial. Y eso es muy útil. Porque yo, acuérdense que quiero tener un dispositivo para almacenar carga para después usarla después. Cuanto más carga pueda almacenar, quizás me va a interesar eso. Ahora, imagínense lo siguiente. La capacidad para este tipo de dispositivos, cuanto más chica es la separación entre placas, es más grande. Entonces, si yo tengo capacitores donde tengo placas muy, muy cerca una de otra, esos capacitores van a tener una capacidad muy grande. Quiere decir que voy a poder almacenar mucha carga y la diferencia potencial entre ambas placas no debe ser tan grande. No debería ser tan grande. ¿Sí? Ahora, imagínense que yo quiero almacenar la misma cantidad de cargas en una geometría, o sea, usando solamente un conductor esférico. Acá fíjense que la capacidad va como el radio. ¿Está bien? Entonces, para almacenar más carga yo necesito una bola más grande. Una bola más grande. Ahora, si yo quiero armarme dispositivos en geometrías muy chiquititas, porque yo quiero armarme que todo entre en un anillo, para armar una computadora necesito que integrar todo en un espacios muy, muy reducidos, no me va a servir tener como dispositivo esta geometría si yo quiero almacenar cargas, porque
cuando los radios son muy chiquitos, y en un circuito electrónico las cosas son muy chiquititas, no voy a poder almacenar nada para un potencial razonable. O sea, yo necesito trabajar con 1.000.000 de volts para en una geometría esférica, con un radio chiquitito, almacenar una carga razonable. En cambio, con una geometría de estas, como decrece como 1 sobre la distancia, yo puedo aprovechar eso, porque cuando están tan cerquitas, me genera un arreglo con una capacidad muy grande, y entonces puedo almacenar mucha carga para diferencia de potenciales que no son tan grandes. Entonces, con esta geometría, puedo construir dispositivos de muy alta capacidad en espacios muy reducidos, y entonces puedo almacenar, fíjense que es proporcional a la capacidad, para una dada diferencia potencial, puedo almacenar, para capacidades grandes, puedo almacenar mucha más energía en estas cosas que están acá, con respecto a estas cosas que están acá, cuando las distancias son muy chiquititas, las escalas son muy chiquititas. Y en definitiva, lo que se suele hacer es poner una placa conductora, que haría las veces de esta que está acá, separada por un dieléctrico, por una hojita de plástico o de papel de otra placa conductora. Eso hace que las dos placas estén muy cerquitas, y después se las enrolla y se forma como un cilindrito. Si ustedes, típicamente cuando ustedes ven un circuito, los capacitores son los cilindritos esos, y esos son dos placas conductoras enrolladas, una enfrente de otra a una distancia muy chiquitita, con lo que se logra un valor de capacidad relativamente grande, porque la separación entre placas es muy chiquitita. Bueno, un último esfuerzo. Venimos un poco atrasados, la dinámica se me está alargando, pero hagamos un último esfuerzo y hacemos un intervalito. Bueno, hagamos un intervalito. Hagamos un intervalito. ¿Está bien? Arrancamos en 10 minutos. ¿Está bien? A las 1:30 nos volvemos a ver. Dale, buenísimo. Dale.